Mi nombre es Rosa Morales, y a mis 72 años aprendí que la justicia no siempre llega con el estruendo de un trueno, sino a veces con el sigilo de una aguja que, puntada a puntada, deshace una costura mal hecha. Mi historia de liberación no comenzó con un grito, sino con un susurro humillante en la noche de Año Nuevo. La mesa del comedor, esa que compré con la herencia de mis padres, estaba puesta para 12 invitados. El aroma del pavo horneado llenaba el apartamento de 150 metros cuadrados que yo había pagado. Vi mi lugar, junto a la cabecera, y di un paso para sentarme, pero una mano firme se posó en mi hombro. Era la mano de mi hijo, Daniel. Él se inclinó, su colonia cara invadiendo mi espacio, y su voz, aunque baja, fue una cuchillada precisa, calculada para que la escucharan los más cercanos. «Mamá, la familia de Claudia no está acostumbrada. ¿Por qué no comes en la cocina tranquila? Después te llevamos el postre». No levanté la vista del plato de 1918, porcelana con borde dorado. El reflejo distorsionado de mi rostro me devolvió la mirada de una extraña. El silencio en la mesa fue denso, pesado como una mortaja. Vi de reojo cómo el licenciado Esteban Correa, el administrador de nuestro patrimonio, o más bien, de mi patrimonio, se ajustaba el nudo de la corbata y desviaba la mirada hacia la ventana, fingiendo un súbito interés en las luces de la ciudad. «Como tú digas, hijo», respondí. Mi voz fue un hilo de seda, serena, sin temblar. Me di la vuelta con la lentitud que mis doloridas rodillas me imponían y caminé hacia la cocina. Cada paso era una afirmación de mi obediencia, una actuación para el público que mi hijo había convocado. Los murmullos cesaron a mi paso. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a encontrar mis ojos. Esa noche entendí que la crueldad más refinada no necesita gritos. Se sirve fría, en una mesa bien puesta, y ante testigos que eligen ser ciegos y sordos. La puerta de la cocina se cerró a mi espalda, separándome de mi propia vida. Pero ellos no sabían que la paciencia de una costurera también sirve para tejer un final. Desde la pequeña mesa de la cocina, escuchaba las risas amortiguadas. Mi plato era uno de los de diario, no de la vajilla de fiesta. Comí despacio, masticando cada bocado de humillación. Sobre una mesa auxiliar en el comedor, antes de que me exiliaran, había visto una carpeta de cuero oscuro, con el logo Correa y Asociados, grabado en letras doradas. La presencia del administrador en una cena familiar era una anomalía, una pieza que no encajaba, a menos que la cena no fuera sobre la familia, sino sobre los negocios. Era la primera pista, la hebra suelta que me invitaba a tirar. Y yo, que había pasado mi vida entera uniendo piezas y siguiendo patrones, decidí que seguiría esa hebra hasta el final. Aquella noche, mientras ellos brindaban por un próspero año nuevo, yo brindé en silencio por una nueva resolución. No sería una de esas promesas vacías que se olvidan en febrero. Sería un plan metódico y silencioso, como el trazo de un patrón sobre una tela cara. Mi hijo, en su arrogancia, creía que me había relegado a la cocina, al margen de su vida brillante. No se daba cuenta de que me había dado el único lugar desde donde podía verlo todo, desde donde podía planificar sin ser observada. Firmó el fin de su poder sobre mí en el momento exacto en que me apartó de su mesa. No con tinta, sino con un gesto de desprecio que despertó algo que yo creía dormido para siempre. Mi mente, entrenada en recordar cada detalle de un diseño complejo, comenzó a trabajar. Rebobiné los años, buscando el origen de esta podredumbre. La imagen de mis manos, más jóvenes pero ya cansadas, apareció con una claridad dolorosa. Era 1998. Yo tenía 48 años. Mi pequeño taller de costura zumbaba con el sonido de la máquina Singer hasta altas horas de la madrugada. Cosía vestidos de novia, trajes de fiesta, zurcía imposibles para que Daniel pudiera estudiar administración de empresas en Milnensbosch, una universidad privada. El sacrificio tenía un número exacto: 16 horas diarias de trabajo durante 5 largos años para cubrir los $45.000 que costó su título. Luego, mi memoria saltó a 2005. Estábamos en una notaría de paredes color crema. El olor a papel viejo y a café rancio impregnaba el aire. Yo firmaba los papeles de la venta de la casa de mis padres
el último vestigio de mi propia historia familiar. El dinero no tocó mis manos por mucho tiempo. Le entregué a Daniel un cheque de caja por $80,000. Era el 100% del enganche para este mismo apartamento, el lugar desde donde ahora me exiliaba a la cocina. «Es una inversión para nuestro futuro, mamá», me dijo con esa sonrisa que yo creía sincera. Le creí, porque una madre quiere creer en el futuro que su hijo le pinta, incluso si los colores son falsos. El recuerdo más reciente era el más amargo. Hacía apenas un año, en 2022, el médico me había recomendado una cirugía de rodilla. El presupuesto era de $7,500, una cifra considerable, pero necesaria para aliviar el dolor constante que me acompañaba. Esa misma semana, le presenté los papeles a Daniel. Él los miró con esa expresión de fastidio calculado y dijo: «Mamá, ahora no es un buen momento». Unas horas después, encontré a Claudia, mi nuera, mostrándole a sus amigas en su tablet los planes para su extravagante fiesta de 40 años. El costo, que ella mencionó con orgullo, ascendía a $10,100. Yo asentí, guardé el presupuesto del médico en un cajón y aprendí a vivir con un poco más de dolor. Los microabusos eran el veneno diario que había normalizado. Frases como: «Mamá, tú de números no entiendes, déjamelo a mí», lanzadas con una condescendencia que me hacía sentir infantil e incompetente. O el clásico: «No exageres, siempre te tratamos bien». Cada vez que intentaba expresar mi malestar, una técnica perfecta para hacerme dudar de mi propia percepción, el llamado gaslighting. La prueba más tangible de mi falta de control era que no poseía una tarjeta de débito. Daniel me entregaba mi mesada en efectivo cada mes, una cantidad que él decidía, como si fuera una niña a la que se le da dinero para dulces. Mi propio dinero, dosificado y entregado con un aire de generosidad. Daniel, mi hijo de 45 años, era un gerente de nivel medio en una empresa que no le pagaba lo suficiente para el estilo de vida que anhelaba. Su motivación era una mezcla tóxica de avaricia y una profunda necesidad de proyectar un estatus social que no podía permitirse. Su debilidad, la que yo usaría en su contra, era su inmensa arrogancia. Me veía como un mueble antiguo, una figura decorativa y obediente, incapaz de entender el complejo mundo de las finanzas que él creía dominar. Su símbolo de estatus, un BMW Caboy 3 último modelo, estacionado en el garaje, era pagado mensualmente desde una cuenta que se alimentaba de mis ahorros. Claudia, su esposa de 42 años, era una influencer de estilo de vida de bajo alcance, perpetuamente insatisfecha. Su motor era la envidia social, la desesperada necesidad de aparentar una vida de lujo en sus redes sociales. Su debilidad era su completa superficialidad. Estaba tan enfocada en la fachada que nunca se preocupó por los cimientos. Para ella, yo era simplemente parte del decorado, y uno que, a juzgar por la cena de Año Nuevo, comenzaba a desentonar con la estética que quería proyectar. Juntos, formaban una alianza perfecta de codicia y apariencia, y yo era la mina de oro que financiaba su teatro. Y luego estaba el licenciado Esteban Correa, de 55 años, un hombre de traje impecable y sonrisa servil. Él era el arquitecto legal de mi despojo. Su complicidad no nacía de la maldad pura, sino de algo más mundano y peligroso: la conveniencia, las jugosas comisiones que obtenía por administrar mis bienes y la comodidad de tener a Daniel como un cliente fácil de complacer eran suficientes para que mirara hacia otro lado. Él era el guardián de los secretos, el hombre que sabía exactamente dónde estaba cada dólar y cada cláusula que me ataba de manos. Su presencia en la cena era la confirmación de que mi aislamiento era total y estaba ratificado legalmente. Pero en la soledad de esa cocina, una luz de esperanza se encendió. Cuando por fin salí, después de que los invitados se fueron, encontré a Lucía Morales, mi vecina de toda la vida, esperándome en el pasillo. Tenía 74 años y una mirada que podía ver a través de las paredes. Me tomó del brazo y me llevó a su apartamento sin decir una palabra. Me sirvió una taza de té caliente cuyo vapor empañó mis gafas. Una reina no necesita que le den permiso para sentarse en su propio trono. Rosa, me dijo,
Sus palabras no fueron de lástima, sino de indignación, y en ese momento supe que no estaba sola. Ella fue quien me dio el arma que necesitaba, el número de teléfono de su sobrino. Mi nieto, Leo, de 16 años, siempre había sido una figura neutral en la casa, absorto en su mundo de videojuegos y códigos. Sin embargo, había notado su mirada incómoda durante la cena. No dijo nada, pero sus ojos adolescentes registraron la injusticia. Yo sabía que en su silencio había un juicio. En los días que siguieron, su neutralidad se transformaría en una alianza inesperada. Él, que pertenecía al mundo digital que a mí me resultaba tan ajeno, se convertiría en la llave para desenterrar las pruebas que necesitaba. A veces, la ayuda no viene de donde la esperas, sino de la generación que tiene las herramientas para navegar el mundo moderno. Los riesgos de mi plan estaban apilados como una torre inestable, cada uno más alto y peligroso que el anterior. El primer nivel era doméstico. Ya había sido excluida de la mesa familiar. El siguiente paso era ser tratada abiertamente como una sirvienta en la casa que había comprado. La imagen de mí comiendo sola en esa pequeña mesa de cocina, mientras ellos celebraban, era la materialización de ese primer riesgo. Era una humillación silenciosa, pero pública, un recordatorio constante de mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. ¿Cuánto más podría descender antes de convertirme en una sombra invisible en mi propio hogar? Era una pregunta que no estaba dispuesta a responder. El siguiente nivel era financiero. Una cosa era sospechar de gastos excesivos y otra muy distinta era confirmar la magnitud del saqueo. Me imaginaba los extractos bancarios, las páginas y páginas de cargos en tiendas de lujo, restaurantes caros, viajes que yo nunca hice. El verdadero terror era la posibilidad de que mis ahorros de toda la vida, $120,000 que había guardado con disciplina de costurera, hubieran sido transferidos a un fondo de inversión opaco, uno donde Daniel figuraba como el único con poder de decisión. Mi dinero estaba pagando una vida de la que yo no solo no era parte, sino de la que era activamente excluida. Luego venía el riesgo patrimonial, el más profundo de todos. La sospecha que me carcomía era que el apartamento, mi hogar, ya no estuviera legalmente a mi nombre. ¿Qué pasaría si descubría que Daniel, con la ayuda de Correa, me había hecho firmar algún documento que no entendía? La visión de un contrato legal, con mi firma en la parte inferior, entregando la propiedad a un fideicomiso irrevocable, me helaba la sangre. Un arreglo en el que yo sería una simple beneficiaria vitalicia, una inquilina en mi propia casa, mientras Daniel, como fideicomisario, tendría el poder absoluto para vender, hipotecar o hacer lo que quisiera. Le habría regalado mi casa sin siquiera saberlo. La escalada continuaba hacia lo reputacional. Ya había empezado a notar las miradas de lástima de algunos vecinos. Daniel había estado sembrando sutilmente la idea de que mamá está perdiendo la memoria. Era una estrategia cruel y efectiva. Si lograba convencer a todos de que yo no estaba en mi sano juicio, cualquier queja o acusación de mi parte sería desestimada como el desvarío de una anciana senil. Me estaba aislando no solo dentro de casa, sino también en mi comunidad, construyendo una jaula de supuesta preocupación, que en realidad era una prisión de silencio. Mi palabra contra la de mi exitoso y preocupado hijo. ¿A quién le creerían? Y finalmente, el último y más aterrador de los riesgos, mi libertad y mi salud. La amenaza final, aún no pronunciada pero flotando en el aire. Un día Claudia dejó caer, casualmente, un folleto de una residencia de ancianos de lujo sobre la mesa de centro. «Sería más cómodo para ti, mamá. Tendrías atención las 24 horas», dijo con una sonrisa dulce y venenosa. La imagen era clara. Despojarme de todo y luego encerrarme en un lugar elegante, lejos de sus vidas, donde mi presencia ya no sería un inconveniente. Esa era la última estación de mi viaje si no hacía nada, sola, sin dinero, sin hogar y sin voz, esperando el fin bajo el cuidado de extraños. El 2 de enero, a las 9 de la mañana, mientras el resto de la ciudad aún se recuperaba de las fiestas, yo crucé el pasillo hacia el apartamento de Lucía. El olor a café recién hecho me recibió como un abrazo. Le conté todo, sin adornos,
con la precisión de un informe. Ella no me interrumpió. Cuando terminé, simplemente tomó una libreta, escribió un nombre y un número de teléfono y me lo entregó. Lick Valdés, mi sobrino. Es joven, pero tiene más agallas que todos los abogados viejos de esta ciudad juntos. Apreté el papel en 1900. Mi mano. Era más que un número. Era el primer paso. Mañana todo cambiaría. Al día siguiente, 3 de enero, a las 11 de la mañana, aproveché que Daniel y Claudia se habían ido a su club de tenis. Me puse mi mejor abrigo, tomé mi bolso y salí. Caminé las 10 cuadras hasta la sucursal principal del banco, evitando la pequeña agencia de nuestro barrio donde todos me conocían. La empleada del banco, una joven con mirada cansada, me miró con escepticismo cuando solicité los extractos consolidados de mis cuentas de los últimos 24 meses. «Normalmente los enviamos por correo, señora», dijo. «Los perdí», respondí con una firmeza que la sorprendió. «Y los necesito hoy». Mi tono no admitía discusión. Media hora después, salí del banco con un sobre grueso y pesado. Esa tarde me senté en mi antiguo cuarto de costura, que ahora servía de depósito para las cosas que a Claudia no le gustaban. Desplegué la pila de papeles sobre mi vieja mesa de corte. La verdad era peor de lo que había imaginado. Resaltador amarillo en mano, empecé a marcar los cargos. $3.500 en una sola tarde en boutiques de lujo, cuyos nombres apenas podía pronunciar. Cenas de $500 en restaurantes a los que nunca había sido invitada. Viajes a resorts exclusivos. Era un mapa detallado de una vida de opulencia financiada por mi sacrificio. La frase que resonó en mi cabeza fue devastadora. Mi dinero pagaba una vida de la que yo no era parte. El 5 de enero, a las 4 de 1900. La tarde, tuve mi primera reunión con el licenciado Valdés. Su oficina era pequeña, pero ordenada y llena de libros. Era joven, como había dicho Lucía, pero sus ojos eran agudos y su escucha, atenta. Le entregué el fajo de extractos bancarios. Mientras los revisaba, su expresión pasó de la concentración profesional a una indignación contenida. Me explicó con una claridad pasmosa el concepto de fideicomiso y la figura de administración fraudulenta. Me trazó un plan de acción legal, dividido en fases. La primera, y más crucial, era reunir todas las pruebas. «Doña Rosa», dijo al final, «vamos a necesitar más que extractos bancarios. Necesitamos la estructura de la jaula». Con el plan trazado, la siguiente pieza era la copia certificada de la escritura del fideicomiso. El Lick Valdés se encargó de solicitarla a través de los canales oficiales, una gestión que a mí me habría llevado semanas y levantado sospechas. Cuando finalmente la tuvimos, una semana después, la extendió sobre su escritorio. Mis manos temblaban ligeramente al seguir su dedo índice. Allí estaba, en la cláusula 4A, redactada en una jerga legal impenetrable. Se otorgan a Daniel Morales facultades plenas e irrevocables de administración y dominio. Mi abogado me lo tradujo a un lenguaje que no podía ignorar. Le había regalado su casa, y no lo sabía. La tinta negra sobre el papel blanco era mi sentencia. La tercera prueba requería de mi parte una actuación. El 7 de enero, siguiendo las instrucciones de mi abogado, llamé al licenciado Correa. Coloqué el teléfono en altavoz sobre la mesa de la cocina y junto a él una pequeña grabadora digital que Leo me había enseñado a usar. Mi nieto me había explicado con paciencia infinita cómo presionar el pequeño botón rojo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió calmada, la de una anciana confundida que solo busca una aclaración. Le pregunté por qué no podía tomar decisiones sobre mis propias cuentas. Su respuesta, condescendiente y paternalista, fue la pieza que nos faltaba. La grabadora capturó cada palabra. Su voz, untuosa y falsa, resonó en la cocina silenciosa. «Doña Rosa, por favor, no se altere». Esas fueron las instrucciones de su hijo Daniel, cuando se constituyó el fideicomiso. Él consideró que era lo mejor para protegerla de usted misma. La pausa que hizo antes de la última frase fue deliberada, cargada de un significado insultante. Agradecí con la misma voz dócil. Colgué y apagué la grabadora. Miré el pequeño dispositivo sobre un pañuelo que yo misma había bordado hacía décadas.
Contenía la prueba irrefutable de la conspiración. No era solo la avaricia de Daniel, era la complicidad activa de un profesional que debía protegerme. Acababa de grabar mi propia sentencia de incapacidad dictada por mi hijo. Esa misma tarde, llamé a Leo a mi antiguo cuarto de costura. Le pedí, con un pretexto sobre buscar una vieja receta, que me ayudaras a encontrar un correo electrónico en la computadora familiar. Mientras él buscaba, casualmente, le pregunté si era posible recuperar correos que habían sido borrados. Sus ojos brillaron con el desafío técnico. «Claro, abuela. La papelera es como un archivo temporal». En pocos minutos había recuperado una serie de intercambios entre su padre y su madre. Los imprimí en silencio. Uno de ellos, con el asunto «Planes a futuro», contenía una frase que me heló el alma. Daniel le escribía a Claudia: «Cuando mamá ya no esté, vendemos el piso de la calle Aconcagua y nos compramos la casa en el campo». Miré las hojas impresas en mis manos. El papel se sentía frágil, pero las palabras eran pesadas como lápidas. No era solo que estuvieran gastando mi dinero o que se hubieran apoderado de mi casa. Era la frialdad con la que planeaban mi ausencia. No esperaban mi muerte. La estaban planificando, convirtiéndola en una transacción inmobiliaria, en el último paso de su plan maestro para absorber por completo mi existencia y convertirla en activos. Cada prueba que acumulaba era un hilo más en la red que estaba tejiendo. Tenía los extractos, el fideicomiso, la grabación y ahora los correos. Tenía los hilos. Ahora solo faltaba tirar de ellos con la fuerza necesaria. El 10 de enero, a las 9 de la mañana, me encontré con el licenciado Valdés en una notaría diferente a la que había visitado con Daniel años atrás. Esta era moderna, luminosa, y me sentí tratada con un respeto que había olvidado que existía. Sobre la mesa de caoba, pulida, mi abogado colocó 2 documentos. El primero era una notificación de revocación de poderes, un documento que despojaba a Daniel de cualquier autoridad legal sobre mí o mis bienes. El segundo era más contundente, una demanda por administración fraudulenta. Tomé la pluma. Mi mano, que había manejado agujas e hilos con tanta precisión, no tembló. Cada trazo de mi firma era un acto de guerra silenciosa. La segunda fase había comenzado. Los siguientes 5 días fueron una espera tensa. El plan requería un escenario público, un lugar donde la caída de Daniel fuera tan visible como lo había sido mi humillación. La oportunidad perfecta se presentó en la forma de la reunión de condóminos del edificio, programada para el 15 de enero. Daniel, en su papel de hombre de la casa, siempre tomaba la palabra en esas reuniones, presentándose como el propietario del apartamento 5B. Esta vez, estaba en la agenda para presentar, con su habitual arrogancia, una propuesta para una costosa remodelación de la fachada. Un proyecto que, sin duda, pensaba financiar con mi dinero. El escenario estaba listo. Esa noche me vestí con un traje sastre que me había hecho años atrás. Era de un color gris perla, elegante y sobrio. No era un traje de víctima, sino de autoridad. Cuando llegué al salón de usos múltiples del edificio, la reunión ya había comenzado. Daniel estaba de pie, al frente, gesticulando con grandilocuencia, mientras hablaba de los beneficios de la nueva fachada. Los vecinos, unas 30 personas, lo escuchaban con una mezcla de aburrimiento y respeto. En la primera fila, Claudia lo miraba con adoración, la perfecta esposa del hombre exitoso. Esperé junto a la puerta, invisible para ellos por un momento, saboreando la ironía. Entonces, di la señal. Entré al salón. No estaba sola. A mi derecha caminaba el licenciado Valdés, con un portafolio de cuero en la mano. A mi izquierda, la oficial Marta Benítez, una mujer de uniforme impecable y expresión seria, que actuaba como notificadora oficial. Nuestro ingreso coordinado provocó un silencio inmediato. Las cabezas se giraron. La voz de Daniel se apagó a mitad de una frase. Su rostro pasó de la confianza a la confusión, y luego a una incipiente alarma al ver a mi acompañante uniformada. Los murmullos comenzaron a llenar el salón, un zumbido de curiosidad y preocupación. El telón de su teatro estaba a punto de caer. El licenciado Valdés avanzó con paso firme hasta el frente. Se detuvo a una distancia respetuosa de Daniel
y habló con una voz clara y potente que resonó en todo el salón. «Disculpe la interrupción, señor Morales, pero tenemos un asunto urgente que aclarar antes de que continúe». Se dirigió a la administradora del condominio, una mujer de mediana edad que nos miraba atónita. «Señora administradora, le informo que el señor Daniel Morales ya no tiene la representación legal de la propietaria del apartamento 5B, la señora Rosa Morales». La declaración cayó como una bomba. Los murmullos se convirtieron en jadeos audibles. La cara de Daniel se tornó pálida. Como prueba de sus palabras, mi abogado le entregó a la administradora una copia de la notificación de revocación de poderes, debidamente sellada por el notario. Ella la tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el documento. Daniel intentó protestar. «¿Qué es esto? Mamá, ¿qué significa este circo?» Pero su voz carecía de su autoridad habitual. Era el balbuceo de un hombre que pierde el equilibrio. El lic. Valdés no le prometientos. Dio tiempo a recuperarse. Abrió su portafolio y sacó el segundo documento. «Además», continuó, dirigiéndose ahora a toda la audiencia, «hemos presentado esta mañana una demanda por administración fraudulenta contra el señor Morales». Mencionó la cifra, y lo hizo con una precisión devastadora. La demanda detalla el desvío de más de $120,000 de los ahorros de la señora Morales para gastos personales, incluyendo vehículos de lujo, vacaciones y artículos de marca. El silencio en Puntía. La sala era ahora absoluto, roto solo por el sonido de Claudia ahogando un grito. Los vecinos, los mismos que me habían visto con lástima, ahora miraban a Daniel con una nueva expresión, una mezcla de shock y desprecio. Su reputación, construida con tanto esmero sobre cimientos de mentiras, se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo por ladrillo, frente a la misma audiencia que él había intentado impresionar. Fue mi turno. Avancé lentamente, cada paso firme y deliberado, hasta quedar frente a mi hijo. Sus ojos estaban desorbitados, buscando una explicación, una salida. No le ofrecí ninguna. En lugar de eso, extendí mi mano abierta, la palma hacia arriba. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, casi conversacional, pero cada palabra fue una sentencia. «Las llaves del auto, Daniel. El BMW está a mi nombre». Por un instante solo me miró, paralizado. Luego, con un movimiento torpe y humillado, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y dejó caer las llaves en mi palma. El tintineo metálico fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La primera consecuencia inmediata fue anunciada por mi abogado. «También le informo, señor Morales, que todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a las cuentas de mi clienta fueron canceladas esta misma mañana. Cualquier intento de uso será denegado». Vi a Claudia llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. El flujo de dinero que alimentaba su fantasía de influencer se había cortado de golpe, sin previo aviso. La base financiera de su mundo de apariencias acababa de ser demolida. Ya no habría más compras impulsivas, ni almuerzos caros para impresionar a sus amigas. El grifo se había cerrado. La segunda consecuencia fue entregada por la oficial Benítez. Con una profesionalidad impasible, le entregó a Daniel y a Claudia un sobre. «Señor Morales, señora Rivas, esta es una notificación de desalojo por fin de comodato. Tienen 30 días naturales para abandonar el inmueble propiedad de la señora Rosa Morales». La palabra comodato, un préstamo de uso, redefinía su estatus legal en la casa. No eran dueños, ni siquiera inquilinos. Eran invitados cuya bienvenida había terminado. La humillación patrimonial era completa. Les estaban mostrando la puerta de salida de la casa que creían suya frente a todos los vecinos. Y la tercera consecuencia, la más profunda, fue la reputacional. La caída de Daniel fue total, pública e irrevocable. El hombre que se erigía como un pilar de la comunidad, el hijo devoto que cuidaba de su anciana madre, quedó expuesto como un fraude y un ladrón. Los mismos vecinos que habían sido testigos silenciosos de mi humillación en Año Nuevo eran ahora testigos de su merecida desgracia. «Me enseñaste que la familia no siempre se sienta a la misma mesa», pensé mientras lo miraba. «Hoy aprendes tú
Su humillación no fue un acto de venganza, sino de equilibrio, una balanza que finalmente se inclinaba hacia la justicia. En los días que siguieron, establecí nuevos límites, tan firmes como los muros de mi ahora tranquilo hogar. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. El cerrajero, un hombre amable, me entregó un juego de llaves nuevas que se sentían ligeras y poderosas en mi mano. Cualquier comunicación con Daniel y Claudia, decreté a través de mi abogado, se realizaría exclusivamente a través de los canales legales. No más llamadas, no más visitas inesperadas. La puerta de mi casa y de mi vida ahora tenía un filtro infranqueable. El respeto ya no era una opción, era la única condición de entrada. Mi nieto Leo fue el único puente que dejé en pie, pero con reglas claras. Vino a verme una semana después del desalojo, con los hombros caídos y una expresión de culpa. Lo invité a pasar y le serví un vaso de leche fría, como cuando era niño. «Puedes venir cuando quieras, Leo», le dije con suavidad. «Esta es y siempre será la casa de tu abuela. Pero esta casa tiene nuevas reglas. La primera es el respeto. La segunda es la honestidad». Él asintió, sus ojos entendiendo la lección que sus padres nunca aprendieron. Nuestra relación no se rompió, se reconstruyó sobre una base. Mi nombre es Rosa Morales, y a mis 72 años he aprendido que la justicia no siempre llega con el estruendo de un trueno, sino a veces con el sigilo de una aguja que, puntada a puntada, deshace una costura mal hecha. Mi historia de liberación no comenzó con un grito, sino con un susurro humillante en la noche de Año Nuevo. La mesa del comedor, esa que compré con la herencia de mis padres, estaba puesta para 12 invitados, su superficie de caoba pulida reflejando las luces del candelabro. El aroma del pavo horneado, dorado a la perfección con mi receta secreta, llenaba los 150 metros cuadrados del apartamento que yo había pagado íntegramente. Vi mi lugar, el que siempre había ocupado junto a la cabecera, y di un paso para sentarme, sintiendo un breve momento de orgullo por la familia que había reunido. Pero justo cuando mis dedos rozaron el respaldo de la silla, una mano firme se posó en mi hombro, deteniéndome en seco. Era la mano de mi hijo, Daniel. Su tacto no era cariñoso, sino posesivo, un ancla de autoridad. Se inclinó, su colonia cara, una fragancia que yo no reconocía, invadiendo mi espacio personal, asfixiándome. Su voz, aunque baja, fue una cuchillada precisa, calculada para que la escucharan los más cercanos, los que importaban en su teatro social. «Mamá, la familia de Claudia no está acostumbrada», comenzó, su aliento tibio cerca de mi oído. «¿Por qué no comes en la cocina, tranquila? Después te llevamos el postre». Cada palabra era una piedra lanzada con una puntería impecable. El golpe no fue en mi cuerpo, sino directamente en mi dignidad. ¿A qué no estaban acostumbrados? ¿A una madre? No levanté la vista del plato de porcelana con borde dorado que esperaba en mi lugar. El reflejo distorsionado de mi rostro me devolvió la mirada de una extraña, una mujer vieja y fuera de lugar en su propia celebración. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pesado como una mortaja. Vi de reojo cómo el licenciado Esteban Correa, el administrador de nuestro patrimonio, o más bien, de mi patrimonio, se ajustaba el nudo de su corbata de seda y desviaba la mirada hacia la ventana, fingiendo un súbito interés en los fuegos artificiales lejanos. Los demás invitados se encogieron, sus miradas clavadas en sus platos, cómplices silenciosos de mi exilio. Mi respuesta fue un hilo de seda, serena, sin temblar. «Como tú digas, hijo». La obediencia era, por ahora, mi única arma. Me di la vuelta con la lentitud que mis doloridas rodillas me imponían, convirtiendo cada paso hacia la cocina en una procesión de sumisión. Era una actuación calculada para el público que mi hijo había convocado. Los murmullos cesaron a mi paso, un respeto tardío y cobarde. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a encontrar mis ojos, ni siquiera Claudia, mi nuera, que sonreía con una tensión forzada a su madre. Esa noche entendí que la crueldad más refinada no necesita gritos. Se sirve fría, en una mesa bien puesta, y ante testigos que eligen ser ciegos y sordos. La puerta de vaivén de la cocina se cerró a mi espalda con un suave siseo, separándome de mi propia vida.
Pero ellos no sabían que la paciencia de una costurera también sirve para tejer un final. Desde la pequeña mesa de formica de la cocina, escuchaba las risas amortiguadas y el tintineo de las copas de cristal. Mi plato era uno de los de diario, de cerámica blanca, ligeramente desportillado en el borde, un contraste brutal con la vajilla de fiesta que yo había elegido con tanto esmero. Comí despacio, masticando cada bocado de humillación, junto con el pavo que se había enfriado. Mi mirada se desvió hacia el comedor. Sobre una mesa auxiliar de caoba, justo al lado del sillón donde se sentaba el licenciado Correa, había un objeto que no pertenecía a la decoración festiva. Una carpeta de cuero oscuro, casi negra, con un logo grabado, en letras doradas que brillaban bajo la luz. A pesar de la distancia, pude leerlo con la claridad de una costurera que identifica un hilo fuera de lugar. Correa Inasociados. La presencia del administrador en una cena familiar era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la celebración. ¿Por qué estaría aquí, en Año Nuevo, con documentos de trabajo a la vista? La respuesta era tan clara como dolorosa. La cena no era sobre la familia, sino sobre los negocios. Mi negocio, mi patrimonio. Esa carpeta era la primera pista, la hebra suelta que me invitaba a tirar. Y yo, que había pasado mi vida entera uniendo piezas, siguiendo patrones complejos y detectando la más mínima imperfección en una tela de seda, decidí que seguiría esa hebra hasta desentrañar toda la trama. Él creía que me había escondido, pero solo me había dado la distancia necesaria para ver el patrón completo de su traición. Aquella noche, mientras ellos brindaban con champán francés por un próspero año nuevo, yo brindé en silencio con un vaso de agua por una nueva resolución. No sería una de esas promesas vacías que se olvidan en febrero. Sería un plan, metódico y silencioso, como el trazo de un patrón sobre una tela cara antes del primer corte. Mi hijo, en su infinita arrogancia, creía que me había relegado a la cocina, al margen de su vida brillante y exitosa. No se daba cuenta de que me había dado el único lugar desde donde podía verlo todo, desde donde podía planificar sin ser observada. Firmó el fin de su poder sobre mí en el momento exacto en que me apartó de su mesa. No con tinta, sino con un gesto de desprecio que despertó algo que yo creía dormido para siempre. Mi mente, entrenada en recordar cada detalle de un diseño complejo, comenzó a trabajar en la quietud de esa cocina. Rebobiné los años, buscando el origen de esta podredumbre que había infectado mi hogar, y la imagen de mis manos, más jóvenes pero ya cansadas, apareció con una claridad dolorosa. Era el año 1998. Yo tenía 48 años. Mi pequeño taller de costura, instalado en el cuarto trasero de nuestra antigua casa, zumbaba con el sonido constante de mi máquina Singer hasta altas horas de la madrugada. El olor a tela nueva y aceite de máquina era el perfume de mi vida. Cosía vestidos de novia con encajes delicados, trajes de fiesta que requerían una precisión milimétrica, zurcía imposibles para que Daniel pudiera estudiar administración de empresas en una de las universidades más caras del país. Un sueño que no era mío, pero que yo financié con mi vista y mi espalda. El sacrificio tenía un número exacto, una contabilidad que yo llevaba en mi cabeza con más rigor que cualquier libro de cuentas. Fueron 16 horas diarias de trabajo ininterrumpido durante 5 largos y agotadores años, noches en las que el café era mi único compañero y la luna el único testigo de mi esfuerzo. Todo para cubrir los $45,000 que costó su título universitario. Un papel enmarcado que ahora colgaba en su oficina en casa, muy lejos del zumbido de mi vieja Singer. Yo creía que cada puntada era una inversión en su futuro, un peldaño en la escalera de su éxito. Nunca imaginé que estaba cosiendo el tejido de mi propia irrelevancia, creando un hombre que un día se avergonzaría de las manos que le dieron todo. ¿En qué momento el orgullo se convirtió en desdén? Luego, mi memoria saltó a 2005, un día gris de otoño. Estábamos en una notaría de paredes color crema, un lugar solemne que olía a papel viejo y a café rancio. El aire estaba cargado con el peso de las decisiones finales. Yo firmaba los papeles de la venta de la casa de mis padres, el último vestigio de mi propia historia familiar, el lugar donde crecí,
el jardín donde mi madre cultivaba rosas. El dinero de esa venta no tocó mis manos por mucho tiempo. Con el corazón encogido pero el rostro sereno, le entregué a Daniel un cheque de caja por $80,000. Era el 100% del enganche para este mismo apartamento, este escenario de 150 metros cuadrados, desde donde ahora me exiliaba a la cocina. La ironía era tan afilada como mis tijeras de sastre. «Es una inversión para nuestro futuro, mamá», me dijo con esa sonrisa encantadora que yo, en mi ceguera de madre, creía sincera y llena de gratitud. Sus palabras eran un bálsamo para mi duelo por la casa perdida. Le creí, porque una madre quiere creer en el futuro que su hijo le pinta, incluso si los colores son falsos y la perspectiva está distorsionada. Observé cómo sus dedos, limpios y cuidados, tomaban el cheque que representaba los ladrillos de mi infancia, los recuerdos de mis padres, mi único patrimonio tangible. Él veía un apartamento de lujo, yo veía el final de un linaje, el sacrificio de mi pasado por su presente. ¿Cómo no vi la avaricia que se escondía detrás de esa promesa de un nosotros que en realidad nunca me incluyó? El recuerdo más reciente era el más amargo, una herida que aún supuraba. Hacía apenas un año, en 2022, el reumatólogo me había recomendado una cirugía de rodilla. El dolor se había vuelto un compañero constante, un recordatorio punzante de las décadas pasadas, inclinada sobre la máquina de coser. El presupuesto del cirujano era claro y preciso, $7,500, una cifra considerable, sí, pero necesaria para aliviar el tormento que me acompañaba día y noche. Era el precio de volver a caminar sin una mueca de dolor, de recuperar una pequeña porción de mi independencia. Presenté los papeles a Daniel esa misma semana, con la esperanza de que entendiera la urgencia de mi salud, de mi bienestar físico. Él los miró por encima de sus gafas de lectura, con esa expresión de fastidio calculado que había perfeccionado con los años. Suspiró, como si mi dolor fuera una carga administrativa más en su ocupado día. «Mamá, ahora no es un buen momento», dijo, su voz desprovista de cualquier empatía. «Las inversiones están un poco lentas». Unas horas después, mientras yo me aplicaba una compresa caliente en la rodilla, encontré a Claudia, mi nuera, mostrándole a sus amigas en su tablet de última generación los planes para su extravagante fiesta de 40 años. El costo, que ella mencionó con un orgullo casi infantil, ascendía a $10,000. Vi los canapés, la banda en vivo, el salón de lujo. Yo asentí, guardé el presupuesto del médico en un cajón y aprendí a vivir con un poco más de dolor. Los microabusos eran el veneno diario que había normalizado, las pequeñas dosis de desprecio que me habían hecho dudar de mi propio juicio. Frases como «Mamá, tú de números no entiendes, déjamelo a mí», lanzadas con una condescendencia que me hacía sentir infantil e incompetente, una reliquia de otro tiempo que no podía comprender el mundo moderno. O el clásico «No exageres, siempre te tratamos bien». Cada vez que intentaba expresar mi malestar, una técnica perfecta para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad, el llamado gaslighting. Me convencieron de que mi sensibilidad era el problema, no su crueldad. La prueba más tangible de mi falta de control era que no poseía una tarjeta de débito. Mi propio dinero me era negado. Mi independencia financiera era una farsa. Daniel me entregaba mi mesada en efectivo cada 1 de mes, una cantidad que él decidía unilateralmente, como si fuera una niña a la que se le da dinero para dulces. $200 a la semana para mis gastos, una cifra que no había cambiado en 10 años. Lo hacía con un aire de generosidad, como si me estuviera haciendo un favor. Era mi propio dinero, el fruto de mis ahorros, de la venta de mi casa, dosificado y entregado con un sermón sobre la importancia de no malgastar. Me había convertido en una empleada en mi propia vida, recibiendo un salario por existir, mientras el dueño de la empresa, mi hijo, vivía a cuerpo de rey con los beneficios. ¿Cuándo dejé de ser la dueña de mi vida? Esa noche, en la soledad de la cocina, cada uno de estos recuerdos se unió al otro, formando un patrón claro y aterrador. La universidad financiada con mis noches en vela, el apartamento comprado con la herencia de mis padres,
la cirugía negada por una fiesta. No eran incidentes aislados, eran puntadas deliberadas en un diseño de despojo y humillación que se había tejido a lo largo de 25 años. El susurro de Daniel en la mesa no fue el comienzo de mi sufrimiento, fue simplemente la puntada final, la que hizo que toda la costura se revelara ante mis ojos. Ya no veía actos de amor maternal, sino una serie de transacciones en las que yo siempre había pagado el precio. Y me di cuenta de que una deuda, tarde o temprano, debe ser saldada. El 2 de enero, a las 9 de la mañana, mientras la ciudad aún se desperezaba de las celebraciones, yo crucé el pasillo hacia el apartamento de Lucía. El aroma a café recién hecho me recibió como un abrazo cálido que no sabía que necesitaba. Le conté todo, sin adornos, con la precisión de un informe, de daños. Ella no me interrumpió. Su silencio era una forma de respeto. Cuando terminé, simplemente tomó una libreta, escribió un nombre y un número de teléfono en un trozo de papel y me lo entregó con una mano firme. Licenciado Valdés, mi sobrino. Es joven, pero tiene más agallas que todos los abogados viejos de esta ciudad juntos. Apreté el papel en mi mano. Se sentía como el mango de una herramienta, la primera pieza de mi nuevo patrón. Mañana, todo cambiaría de verdad. Al día siguiente, 3 de enero, a las 11 de la mañana, aproveché la ventana de oportunidad que Daniel y Claudia me ofrecían cada martes y jueves, su sagrada hora de tenis en el club. Me puse mi mejor abrigo, tomé mi bolso y salí con un propósito que no había sentido en décadas. Caminé las 10 cuadras hasta la sucursal principal del banco, evitando deliberadamente la pequeña agencia de nuestro barrio, donde todos me conocían como la mamá de Daniel, la empleada del banco, una joven con una mirada cansada y una placa que decía Sofía. Me miró con escepticismo cuando solicité los extractos consolidados de todas mis cuentas de los últimos 24 meses. Normalmente los enviamos por correo, señora, dijo con desgana. Los perdí, respondí con una firmeza que la sorprendió. Y los necesito hoy. Mi tono no admitía discusión. Media hora después, salí del banco con un sobre grueso y pesado, la primera prueba tangible en mis manos. Esa misma tarde, me encerré en mi antiguo cuarto de costura, que ahora servía de depósito para los objetos que a Claudia le parecían de mal gusto. Desplegué la pila de papeles sobre mi vieja mesa de corte, su superficie marcada por miles de cortes de tijera. La verdad era peor de lo que había imaginado. Con un resaltador amarillo en mano, empecé a marcar los cargos. $3.500 en una sola tarde, en boutiques de lujo cuyos nombres apenas podía pronunciar. Cenas de $500 en restaurantes a los que nunca había sido invitada. Viajes a resorts exclusivos en la costa. Era un mapa detallado de una vida de opulencia financiada por mi sacrificio. La frase que resonó en mi cabeza fue devastadora y clara como el agua. Mi dinero pagaba una vida de la que yo no era parte. El 5 de enero, a las 4 de la tarde, tuve mi primera reunión con el licenciado Valdés. Su oficina era pequeña, pero ordenada y llena de libros hasta el techo. Olía a papel y a determinación. Era joven, como había dicho Lucía, pero sus ojos eran agudos y su escucha atenta y sin condescendencia. Le entregué el fajo de extractos bancarios. Mientras los revisaba, su expresión pasó de la concentración profesional a una indignación contenida que validó mi propio dolor. Me explicó con una claridad pasmosa el concepto de fideicomiso y la figura de administración fraudulenta. Me trazó un plan de acción legal, dividido en fases. La primera y más crucial era reunir la estructura completa de la jaula. Doña Rosa, dijo al final, con una seriedad que me dio confianza. Vamos a necesitar más que extractos bancarios. Necesitamos el contrato que le da el poder. Con el plan trazado, la siguiente pieza del rompecabezas era la copia certificada de la escritura del fideicomiso. El licenciado Valdés se encargó de solicitarla a través de los canales oficiales del registro de la propiedad, una gestión que a mí me habría llevado semanas y, peor aún, habría levantado las sospechas de Daniel. La espera fue una lección de paciencia. Cada día una puntada más en mi tapiz de justicia.
Cuando finalmente la tuvimos, una semana después, la extendió sobre su escritorio de madera oscura. Mis manos temblaban ligeramente al seguir su dedo índice, que se detuvo en un párrafo específico. Allí estaba, en la cláusula 4A, redactada en una jerga legal impenetrable. Se otorgan a Daniel Morales facultades plenas e irrevocables de administración y dominio sobre el bien inmueble. Mi abogado me lo tradujo a un lenguaje que no podía ignorar. Doña Rosa, esto significa que usted le cedió la propiedad total del apartamento. Él puede venderlo, hipotecarlo o hacer lo que quiera, sin su consentimiento. Usted solo tiene derecho a vivir aquí hasta que fallezca. Las palabras cayeron sobre mí con el peso de una lápida. El aire se volvió denso en la pequeña oficina. Recordé el día en la notaría, la sonrisa de Daniel, mi propia confianza ciega, el bolígrafo en mi mano. Había firmado mi propia desposesión, creyendo que aseguraba nuestro futuro. La frase impacto se clavó en mi mente con una crueldad helada. Le había regalado mi casa, y no lo sabía. ¿Qué más le había regalado sin darme cuenta? La pregunta me impulsó a buscar la siguiente prueba, la que demostraría la intención detrás del engaño. La tercera prueba requería de mi parte una actuación, una habilidad que había perfeccionado durante años de sonrisas forzadas y silencios prudentes. El 7 de enero, siguiendo las instrucciones de mi abogado, llamé al licenciado Correa desde la cocina. Coloqué el teléfono en altavoz sobre la mesa y junto a él, una pequeña grabadora digital que Leo me había enseñado a usar. Mi nieto, con una paciencia infinita, me había explicado cómo presionar el pequeño botón rojo. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mi voz salió calmada, la de una anciana confundida que solo busca una aclaración. Le pregunté por qué me habían negado una disposición de mis propios fondos de inversión la semana anterior. Su respuesta, condescendiente y paternalista, fue la pieza que nos faltaba. La grabadora, silenciosa y discreta, capturó cada palabra. Su voz, untuosa y falsa, resonó en la cocina silenciosa. «Doña Rosa, por favor, no se altere. Esas fueron las instrucciones de su hijo Daniel, cuando se constituyó el fideicomiso. Él consideró que era lo mejor para protegerla, de usted misma». La pausa que hizo antes de la última frase fue deliberada, cargada de un significado insultante que pretendía anular mi capacidad de juicio. Agradecí, con la misma voz dócil, colgué el teléfono y apagué la grabadora. Miré el pequeño dispositivo que ahora descansaba sobre un pañuelo que yo misma había bordado hacía décadas con hilos de seda. Contenía la prueba irrefutable de la conspiración. No era solo la avaricia de Daniel, era la complicidad activa de un profesional que debía protegerme. Acababa de grabar mi propia sentencia de incapacidad, dictada por mi hijo y ejecutada por su abogado. Esa misma tarde, con la adrenalina aún recorriendo mis venas, llamé a Leo a mi antiguo cuarto de costura. Le pedí, con el pretexto de buscar una vieja receta de mi madre, que supuestamente había guardado en un correo electrónico, que me ayudara a buscar en la computadora familiar. Mientras él tecleaba con la velocidad de su generación, casualmente, le pregunté si era posible recuperar correos que habían sido borrados por accidente. Sus ojos brillaron con el desafío técnico. «Claro, abuela. La papelera es como un archivo temporal. La gente se olvida de vaciarla». En pocos minutos, con unos clics que para mí eran magia, había recuperado una serie de intercambios entre su padre y su madre. Los imprimí en silencio, mi rostro una máscara de neutralidad, mientras mi interior era un torbellino. Miré las hojas de papel tibio que salían de la impresora. Se sentían frágiles en mis manos, pero las palabras impresas en ellas eran pesadas como lápidas. No tuve que leer mucho. Uno de los correos con el asunto «Planes a futuro» contenía una frase que me heló el alma y detuvo mi respiración. Daniel le escribía a Claudia: «Cuando mamá ya no esté, vendemos el piso de la calle Aconcagua y nos compramos la casa en el campo con la que siempre soñamos». No era una posibilidad remota, era un plan de negocio. Mi muerte era el último activo por liquidar. La frase impacto me golpeó con la fuerza de una revelación final. No esperaban mi muerte, la estaban planificando. Ya no se trataba solo de que estuvieran gastando mi dinero,
o de que se hubieran apoderado de mi casa. Era la frialdad con la que planeaban mi ausencia. No esperaban mi muerte con tristeza, la anticipaban con codicia, convirtiéndola en una transacción inmobiliaria, en el último paso de su plan maestro, para absorber por completo mi existencia y convertirla en activos líquidos. Cada prueba que acumulaba era un hilo más en la red que estaba tejiendo con la misma paciencia con la que una vez tejí encajes. Tenía los extractos del banco, el fideicomiso de la casa, la grabación de la conspiración y ahora los correos de la sentencia. Tenía todos los hilos en mis manos. El 10 de enero, a las 9 de la mañana, me encontré con el licenciado Valdés en una notaría diferente a la que había visitado con Daniel años atrás. Esta era moderna, luminosa, y el notario me trató con un respeto que había olvidado que existía. Sobre la mesa de caoba pulida, mi abogado colocó 2 documentos que representaban el comienzo del fin para ellos. El primero era una notificación de revocación de poderes, un documento afilado que despojaba a Daniel de cualquier autoridad legal sobre mí o mis bienes. El segundo era más contundente, una demanda por administración fraudulenta. Tomé la pluma que me ofrecieron. Mi mano, que había manejado agujas e hilos con tanta precisión, no tembló. Cada trazo de mi firma era un acto de guerra silenciosa. La segunda fase de mi plan había comenzado. Los siguientes días fueron una coreografía de sigilo y propósito. Cada movimiento, calculado como una puntada en un tejido invisible. El 2 de enero, a las 9 de la mañana, mientras Daniel y Claudia dormían el sueño de los justos, yo ya había cruzado el pasillo. Lucía me esperaba con una taza de té humeante. Su cocina olía a canela y a solidaridad. No necesité muchas palabras. Ella vio la resolución en mis ojos, una dureza que no estaba allí 2 días antes. Me entregó el trozo de papel con el nombre Lic Valdés y un número de teléfono. El papel era fino, casi traslúcido, pero en mi mano se sentía pesado, como el acero de unas tijeras de sastre. Era la primera herramienta de mi nueva vida. Mañana todo cambiará, me dije, no como un deseo, sino como una declaración de hechos. El 3 de enero, a las 11 en punto, el apartamento quedó en silencio. El chirrido de los neumáticos del BMW de Daniel al salir del garaje fue mi señal de partida. Me puse mi abrigo gris, el de las ocasiones importantes, y tomé un bolso que no había usado en años. Caminé con la espalda recta, ignorando el dolor punzante en mi rodilla, que ahora era un recordatorio no de mi debilidad, sino de su crueldad. Elegí la sucursal principal del banco, a 10 cuadras de distancia, un lugar anónimo donde yo no era la mamá de Daniel, sino simplemente Rosa Morales, titular de una cuenta. Cada paso en el pavimento frío era un acto de reapropiación, un reclamo silencioso de mi identidad y de mi independencia. El aire de la mañana era gélido, pero yo sentía un fuego interior que me mantenía caliente. Dentro del banco el aire acondicionado era demasiado fuerte. La joven empleada me miró con la impaciencia de quien tiene una larga fila por delante. «Necesito los extractos consolidados de los últimos 24 meses», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Eso puede tardar, señora. ¿Por qué no los consulta en línea?» Su tono era condescendiente. La miré fijamente. «Porque los necesito impresos. Ahora». Hubo un instante en que nuestras voluntades chocaron sobre el mostrador de mármol. La mía, forjada en 72 años de vida, prevaleció. Media hora después, salí con un sobre grueso y pesado. Pesaba mucho más que el papel que contenía. Pesaba a verdad, cruda y documentada. La primera pieza de mi armadura estaba en mis manos, y yo misma la había conseguido. Esa tarde, me encerré en mi antiguo cuarto de costura. El olor a polvo y a tela vieja era reconfortante, un santuario de mi vida anterior. Desplegué las hojas sobre la mesa de corte, su superficie llena de cicatrices de batallas pasadas. Con un resaltador amarillo, comencé la autopsia de mis finanzas. $3.500 en una sola tarde en tiendas de la Quinta Avenida. Noches en hoteles de $500. Pagos mensuales de $1.200 por un auto que yo nunca conducía. Cada línea amarilla era una cicatriz en mi confianza, una prueba de su desprecio. La frase que se formó en mi mente fue una sentencia.
Mi dinero pagaba una vida de la que yo no era parte. Los números no mentían, pero sabía que esto era solo el síntoma. Necesitaba encontrar la enfermedad, la estructura legal que lo permitía todo. El 5 de enero, a las 4 de la tarde, llegué a un edificio modesto en el centro de la ciudad. La oficina del licenciado Valdés no tenía caoba ni cuero, solo estanterías repletas de libros y una joven determinación en el aire. Él me recibió con un apretón de manos firme y me ofreció un café. Le entregué el sobre con los extractos. Mientras los revisaba, su mandíbula se tensó, pero su rostro permaneció profesional. No me trató como a una anciana senil, sino como a una clienta. Escuchó mi historia sin interrumpir, asintiendo en los momentos clave. Por primera vez en años, sentí que mi voz no solo era escuchada, sino validada. En esa pequeña oficina, comencé a sentir que la balanza de la justicia, aunque pesada, podía empezar a moverse. Doña Rosa, lo que usted describe tiene un nombre: administración fraudulenta y abuso de confianza, dijo el licenciado Valdés, su voz tranquila pero cortante. Me explicó el concepto de fideicomiso, despojándolo de su jerga legal y mostrándomelo como lo que era: una jaula perfectamente diseñada. Ellos usaron su confianza para que usted misma les entregara las llaves. Luego, abrió una libreta y trazó un plan de acción. Fase 1. Reunir todas las pruebas. Ya tenemos los gastos. Ahora necesitamos el contrato del fideicomiso y una prueba de la intención de excluirla. La ley protege a las víctimas, pero exige que demostremos el engaño con claridad. Su estrategia era como un patrón de costura, precisa, lógica y sin un solo hilo suelto. Salí de allí con una lista de tareas, convertida en la investigadora principal de mi propio caso. El licenciado Valdés se encargó de solicitar la copia certificada del fideicomiso, una gestión que habría alertado a Daniel si yo la hubiera hecho. Los días de espera fueron los más largos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo que mis verdugos, sonreír a la hora del desayuno mientras sabía que estaban saqueando mi vida, requería una actuación digna de un premio. Observaba a Claudia planificar sus próximas vacaciones en su tablet, usando mi dinero, y a Daniel hablar por teléfono sobre inversiones, mis inversiones. Mi hogar se había convertido en un escenario, y yo era la protagonista silenciosa de una obra de suspense. Cada día que pasaba, mi determinación se afilaba más, la rabia se había enfriado, convirtiéndose en un motor de precisión quirúrgica. ¿Creían que mi silencio era debilidad? Pronto descubrirían que era el preludio de la tormenta. Cuando el documento finalmente llegó, una semana después, volví a la oficina de mi abogado. Lo extendió sobre su escritorio y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mis ojos, acostumbrados a descifrar patrones complejos, no podían entender el lenguaje enrevesado de las cláusulas. El licenciado Valdés me guió a través del texto, su dedo deteniéndose en la cláusula 4A. Facultades plenas, irrevocables de administración y dominio, leyó en voz alta. Luego me miró. Doña Rosa, esto significa que usted les cedió la propiedad. Son los dueños legales. Usted es solo una inquilina vitalicia en su propia casa. La verdad me golpeó con la fuerza de un objeto contundente. La frase se grabó a fuego en mi memoria. Le había regalado mi casa, y no lo sabía. El engaño era total. Ahora necesitábamos la prueba de la intención, la evidencia de que su plan no era protegerme, sino anularme. Vamos, a obtenerla directamente de la fuente, dijo el licenciado Valdés con una media sonrisa. Me explicó el plan para la llamada telefónica. Esa tarde llamé a mi nieto Leo a mi cuarto, con la excusa de que quería aprender a grabar recordatorios de voz para mis citas médicas. Le pedí que me enseñara a usar una pequeña grabadora digital que mi abogado me había proporcionado. Leo, encantado de compartir su conocimiento tecnológico, me lo explicó con paciencia, sin sospechar que estaba armando a su abuela para una batalla. Sentí una punzada de culpa por usarlo, pero la borré de inmediato. La justicia, a veces, requiere aliados inesperados y métodos poco convencionales. Al día siguiente, 7 de enero, a las 10 de la mañana, me senté en la mesa de la cocina. El corazón me latía en los oídos, pero mis manos estaban firmes. Coloqué la pequeña grabadora junto al teléfono, la activé
y marqué el número del licenciado Correa. Mi voz, cuando contestó, era la de una anciana frágil y confundida. Le expliqué con estudiada vacilación que el banco me había negado acceso a mis fondos de inversión. Su respuesta fue un regalo envenenado. «Doña Rosa, por favor, no se altere. Esas fueron las instrucciones de su hijo Daniel. Él consideró que era lo mejor para protegerla de usted misma». La pausa condescendiente antes de las últimas 2 palabras lo selló todo. Colgué, detuve la grabación y sostuve el pequeño aparato en mi mano. Era la voz de su arrogancia, capturada para siempre. Esa misma tarde, ejecuté la segunda parte del plan. Le pedí a Leo que me ayudara a buscar una vieja receta en el correo electrónico familiar. Mientras él navegaba con destreza por la bandeja de entrada, le pregunté, como quien no quiere la cosa, si los correos borrados desaparecían para siempre. «No, abuela, van a la papelera. La gente nunca la vacía», dijo con una sonrisa. Le pedí que la revisara, por si acaso, y allí estaban, un hilo de correos entre Daniel y Claudia. El asunto de uno de ellos me heló la sangre. Planes a futuro. Le pedí a Leo que los imprimiera, alegando que mi vista ya no era buena para la pantalla. Sostuve las hojas calientes de la impresora. No esperaban mi muerte, la estaban planificando. El 10 de enero fue el día del contraataque. A las 9 de la mañana, me encontré con mi abogado en una notaría luminosa y moderna. El notario, un hombre de aspecto digno, me trató con una deferencia que me conmovió. Sobre la mesa de cristal, el licenciado Valdés colocó 2 documentos. El primero, una notificación de revocación de poderes. Era un escudo que me devolvía el control. El segundo, una demanda por administración fraudulenta. Era una espada, afilada con cada extracto bancario, cada cláusula del fideicomiso, cada palabra grabada. Tomé la pluma. Mi firma, aunque temblorosa por la emoción, fue clara y decidida. Cada trazo era un paso hacia mi libertad. La segunda fase de mi plan, la fase ofensiva, había comenzado oficialmente. Al salir de la notaría, el sol de la mañana me pareció más brillante. «Ahora la estocada final, doña Rosa», me dijo el licenciado Valdés mientras caminábamos. «No basta con notificarles en privado. La humillación fue pública. La restitución también debe serlo». Me explicó su idea: entregar las notificaciones durante la reunión de condóminos, programada para el 15 de enero. Un escenario perfecto. Daniel, en su papel de hombre exitoso y propietario, estaría al frente, vulnerable, ante la misma audiencia que me había visto ser desterrada a la cocina. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, una que no había sentido en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia inminente. El patrón estaba completo, solo faltaba hacer el corte final. Ahora que tenía todas las piezas, mi mente trabajaba en la coreografía del golpe final. No sería un arrebato de ira, sino una ejecución precisa y fría. Los siguientes 5 días los dediqué a prepararme, no legalmente, sino emocionalmente. Repasé cada ofensa, no para avivar el odio, sino para fortalecer mi resolución. Recordé la cara de los invitados en Año Nuevo, sus miradas esquivas. Ellos serían mi público. Daniel había elegido el escenario para mi humillación. Yo elegiría el escenario para su caída. El 15 de enero no sería el final de una batalla, sino la primera página de mi nueva vida. Una vida donde nadie, nunca más, me diría que mi lugar estaba en la cocina. El telón estaba a punto de subir. La tarde del 11 de enero, 2 días después de firmar mi declaración de independencia, el apartamento estaba sumido en una quietud extraña. No era la paz de un hogar tranquilo, sino el silencio tenso que precede a una tormenta. Yo estaba en mi cuarto de costura, con la puerta entreabierta, afilando mis viejas tijeras de sastre. El sonido metálico y rítmico era mi meditación, un mantra de precisión y corte. Cada pasada de la piedra sobre el acero era una promesa. Ya no cosería para ellos, ahora cortaría los hilos que me ataban. Desde mi posición, podía ver el pasillo de entrada. Sabía que el primer movimiento en este tablero de ajedrez no sería mío, sino de un mensajero que no conocía la importancia del sobre que llevaba en sus manos. La espera era una puntada más en este largo y metódico bordado. A las 5:15 de la tarde, sonó el timbre.
No el intercomunicador de la portería, sino el de la puerta principal. Un sonido nítido y formal. Escuché los pasos de Daniel, despreocupados, y el clic de la cerradura al abrirse. Una voz, masculina y neutra, dijo: «Entrega para el señor Daniel Morales». Observé cómo Daniel tomaba un sobre grande, de color manila, con el membrete de un bufete de abogados que no era el de Correa. Su ceño se frunció ligeramente, una mezcla de curiosidad y molestia por la interrupción. Lo sostuvo en la mano mientras cerraba la puerta, examinándolo como si fuera un objeto extraño. No tenía idea de que en sus manos no sostenía un simple papel, sino el acta oficial del fin de su reinado. ¿Qué se siente al recibir la notificación de tu propio destronamiento? Daniel caminó hacia la sala, rasgando el sobre con un movimiento brusco. Claudia levantó la vista de su celular, fastidiada por el ruido. Vi cómo los ojos de mi hijo recorrían las primeras líneas del documento. Su cuerpo se tensó. El color abandonó su rostro, reemplazado por una palidez cerosa. Luego, una mancha roja comenzó a subir por su cuello, una marea de furia contenida. «Notificación de revocación de poderes», leyó en un susurro, ahogado. Claudia se acercó. «¿Qué es eso, Dani?» Él no respondió. Le tendió el papel con una mano temblorosa. El grito de ella fue agudo, un sonido de pura incredulidad y pánico. El primer misil de mi estrategia había impactado directamente en el centro de su poder, y el estruendo de la explosión era, para mí, música celestial. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, chocando contra la pared. Daniel estaba allí, con el rostro congestionado por la rabia, el documento legal arrugado en su puño. Sus ojos, que tantas veces me habían mirado con condescendencia, ahora ardían con un odio que nunca antes había visto. «¿Qué basura es esta?», gritó, su voz resonando en mi pequeño santuario. «¿Se puede saber qué te pasa? ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza?» Seguro fue la vieja chismosa de Lucía. Avanzó hacia mí, invadiendo mi espacio, usando su altura y su furia para intimidarme. Esperaba que yo me encogiera, que me disculpara, que volviera a ser la madre sumisa y obediente que siempre había conocido. Pero esa mujer había muerto en la cocina en la noche de Año Nuevo. Me mantuve sentada en mi silla, mis manos descansando sobre la tela que estaba a punto de cortar. No me moví. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada furiosa con una calma que lo descolocó por completo. Dejé que su ira se estrellara contra el muro de mi serenidad. Cuando su torrente de acusaciones se agotó, dejando solo un silencio jadeante, hablé. Mi voz fue baja, pero cada sílaba fue tan afilada como mis tijeras recién preparadas. «No estoy senil, Daniel», dije. «Estoy informada. Y te sugiero que no vuelvas a entrar a mi habitación de esa manera». La palabra clave era mi habitación, mi espacio. Una reclamación de propiedad que fue la primera de muchas. Su mandíbula se tensó, sin palabras. La sorpresa de mi resistencia era un golpe más fuerte que cualquier grito. Claudia apareció detrás de él, su rostro una máscara de tragedia mal actuada. Ella eligió un arma diferente, el chantaje emocional. «Mamá Rosa, por favor», comenzó, su voz temblorosa, las lágrimas asomando en sus ojos. «¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, de cuidarte todos estos años. ¿Así nos pagas? Estás rompiendo esta familia». Su actuación era impecable, diseñada para invocar mi culpa, para hacerme sentir como una traidora ingrata. Apelaba a la madre, a la abuela, a la mujer que había sacrificado todo por la unidad familiar. Era una táctica que le había funcionado innumerables veces, la cuerda sensible que siempre sabía cómo tocar. Pero esta vez, el instrumento estaba desafinado, y yo ya no respondía a su música. La miré, y por primera vez no vi a mi nuera, sino a una extraña, una cómplice. «La familia se rompió la noche en que mi lugar asignado fue la cocina, Claudia. Frente a tus invitados», respondí, mi voz aún serena, pero con un filo de acero. «Lo que está pasando ahora no es una ruptura, es una corrección, un reajuste de cuentas que lleva 25 años pendiente». Dejé que las palabras flotaran en el aire, conectando directamente su conmoción actual con sus acciones pasadas. No estaba actuando por un capricho senil, estaba respondiendo a una larga historia de abusos, y les hice saber que esto era solo el principio.
Este documento es solo el primer paso. Les recomiendo que busquen un buen abogado. Lo van a necesitar. Al ver que la manipulación no funcionaba, Daniel recurrió a la amenaza directa, el último recurso del tirano que pierde el control. Su voz bajó a un gruñido amenazante. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, mamá. El licenciado Correa va a deshacer este disparate en 5 minutos, y cuando lo haga, te juro que vas a arrepentirte». Se acercó un paso más, su sombra cubriéndome. «Vamos a solicitar una evaluación psiquiátrica. Te declararemos incompetente, y entonces sí que vas a estar protegida, en una residencia, sola, donde no puedas hacer más daño». La amenaza final, la que yo tanto temía, fue lanzada. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña liberación. El peor de mis temores ya había sido nombrado, y no me había roto. Fue entonces cuando jugué mi primera carta ganadora, una que no esperaban. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. «Habla con el licenciado Correa, por supuesto. Es tu derecho», le dije con una dulzura casi burlona. «Pero cuando lo hagas, quizás deberías preguntarle por nuestra conversación telefónica del 7 de enero, la que tuvimos a las 10 de la mañana». Hice una pausa, disfrutando del destello de confusión en sus ojos. Fue una charla muy esclarecedora, tanto que decidí grabarla. El color desapareció del rostro de Daniel. Miró a Claudia, quien lo miraba a él con una nueva expresión de pánico y desconfianza. Acababa de sembrar la duda entre ellos, rompiendo su frente unido. Les demostré que no solo tenía voluntad, sino también pruebas. Se quedaron allí, congelados por un instante, el eco de mis palabras reverberando en el pequeño cuarto. La revocación de poderes los había enfurecido, pero la existencia de una grabación los había aterrorizado. Era la prueba tangible de una conspiración, algo que no podían desestimar como el capricho de una anciana. Sin decir una palabra más, Daniel se dio la vuelta y salió de la habitación, con Claudia pisándole los talones. Escuché sus murmullos urgentes y asustados mientras se alejaban por el pasillo. Yo me quedé sola, el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Había ganado esta primera batalla, había cambiado la dinámica para siempre, pero mientras recogía mis tijeras, sabía que acababa de declarar una guerra, y la batalla final, la pública, sería mucho más brutal. Esa noche, la del 15 de enero, me vestí con un traje sastre que me había hecho 30 años atrás. Era de un color gris perla, de un lino que aún conservaba su caída impecable, elegante y sobrio. No era un traje de víctima, sino de autoridad, una armadura tejida con mis propias manos para la batalla final. Antes de salir de mi apartamento, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había sido desterrada a la cocina 2 semanas antes. Mis ojos, aunque rodeados de las arrugas de mis 72 años, tenían un brillo acerado, una determinación forjada en el fuego de la humillación. No iba a reclamar mi lugar en la mesa, iba a reclamar la casa entera, con la mesa incluida. Cuando llegué a la puerta del salón de usos múltiples del edificio, la reunión ya había comenzado. A través del cristal de la puerta, vi la escena. Daniel estaba de pie, al frente, gesticulando con una grandilocuencia que le resultaba natural, su voz resonando mientras hablaba de los beneficios de una costosa remodelación de la fachada. Los vecinos, unas 30 personas, lo escuchaban con una mezcla de aburrimiento y el respeto que se le concede al dinero. En la primera fila, Claudia lo miraba con una adoración ensayada, la perfecta esposa del hombre exitoso que financia su vida de ensueño. Esperé junto a la puerta, invisible para ellos por un momento, saboreando la profunda ironía de que él estuviera proponiendo gastar mi dinero para impresionar a las mismas personas que serían testigos de su caída. Entonces, di la señal con un leve asentimiento de cabeza. La puerta se abrió y entré al salón. No estaba sola. A mi derecha caminaba el licenciado Valdés, su juventud contrastando con la seriedad de su porte, llevando un portafolio de cuero que parecía contener el peso de la ley. A mi izquierda, la oficial Marta Benítez, una mujer de uniforme impecable y expresión impasible, que actuaba como notificadora oficial,
un símbolo viviente de que esto no era un drama familiar, sino un asunto legal. Nuestro ingreso coordinado, silencioso y deliberado provocó un silencio inmediato y total. Las cabezas se giraron al unísono, como si un director invisible hubiera dado una orden. La voz de Daniel se apagó a mitad de una frase sobre presupuestos y materiales de alta calidad. Su rostro fue un estudio de emociones en cámara lenta. Pasó de la confianza arrogante a la confusión, y luego, al ver a mi acompañante uniformada, a una incipiente alarma que no pudo disimular. Sus ojos buscaron los míos, buscando una explicación, una señal de que todo era un malentendido. No le ofrecí ninguna. Los murmullos comenzaron a llenar el salón, un zumbido de curiosidad y preocupación que rompió el encanto de su presentación. Tala, telón de su teatro, donde él era el protagonista y yo un personaje secundario y molesto, estaba a punto de caer estrepitosamente, y yo estaba en primera fila para disfrutar de la función, esta vez como la directora de la obra. El licenciado Valdés avanzó con un paso firme que resonaba en el suelo de baldosas. Se detuvo a una distancia respetuosa de Daniel, pero su presencia dominaba el espacio. Su voz, cuando habló, fue clara y potente, sin necesidad de alzarla, proyectándose hasta el último rincón del salón. Disculpe la interrupción, señor Morales, pero tenemos un asunto urgente que aclarar antes de que continúe con su propuesta. No se dirigió a Daniel, sino a la administradora del condominio, una mujer de mediana edad que nos miraba con la boca abierta. Señora administradora, le informo que, a partir de las 9:15 de la mañana de hoy, el señor Daniel Morales ya no tiene la representación legal de la propietaria del apartamento 5B, la señora Rosa Morales. La declaración cayó como una bomba de silencio. Los murmullos se convirtieron en jadeos audibles. La cara de Daniel se tornó de un blanco pálido, fantasmal. Como prueba de sus palabras, mi abogado le entregó a la administradora una copia de la notificación de revocación de poderes, debidamente sellada por el notario. Ella la tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el documento como si no pudiera creer lo que leía. El poder de Daniel, construido sobre una mentira, se evaporaba ante la primera brisa de la verdad documentada. La base sobre la que se sostenía su estatus en esa comunidad acababa de ser dinamitada. Ya no era el dueño, era solo el hijo. Daniel intentó protestar, recuperar el control de la narrativa que se le escapaba de las manos. «¿Qué es esto? Mamá, ¿qué significa este circo ridículo?», exclamó, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Era el balbuceo de un hombre que pierde el equilibrio en el borde de un precipicio. El licenciado Valdés no le dio tiempo a recuperarse. Abrió su portafolio con un gesto preciso y sacó un segundo fajo de documentos, más grueso que el primero. Además, continuó, dirigiéndose ahora a toda la audiencia, convirtiendo a cada vecino en un miembro del jurado. Hemos presentado esta misma mañana una demanda por administración fraudulenta contra el señor Morales. Mencionó la cifra, y lo hizo con una precisión devastadora que no dejó lugar a dudas. La demanda detalla el desvío sistemático de más de $120,000 de los ahorros de toda una vida de la señora Morales para gastos personales, incluyendo vehículos de lujo, vacaciones en el extranjero y artículos de marca que exceden con creces sus ingresos declarados. El silencio en la sala era ahora absoluto, tan denso que se podía cortar. Solo se rompió por el sonido de Claudia, ahogando un grito, una mano tapando su boca como si quisiera contener la realidad que se le venía encima. Su mundo de fantasía, pagado con mi sacrificio, se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo por ladrillo. Los vecinos, los mismos que me habían mirado con lástima o habían evitado mi mirada en Año Nuevo, ahora miraban a Daniel con una nueva expresión, una mezcla de shock, desprecio y una cierta fascinación morbosa. Su reputación, construida con tanto esmero sobre los cimientos de mi dinero, y su desprecio, se estaba haciendo añicos frente a la misma audiencia que él había intentado impresionar. El hombre de negocios exitoso, el hijo devoto que cuidaba de su anciana madre, quedó expuesto como lo que realmente era, un fraude y un ladrón. La máscara había caído,
y el rostro que quedaba al descubierto era patético y vulgar. Entonces fue mi turno. Avancé lentamente, cada paso firme y deliberado sobre las baldosas frías, hasta quedar frente a mi hijo. El espacio entre nosotros estaba cargado de 25 años de mentiras y sacrificios no reconocidos. Sus ojos estaban desorbitados, buscando en los míos una explicación, una salida, una pizca de la madre que siempre lo perdonaba todo. No le ofrecí ninguna. En lugar de eso, extendí mi mano abierta, la palma hacia arriba, en un gesto que no era de súplica, sino de comando. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, casi conversacional, pero cada palabra fue una sentencia inapelable. «Las llaves del auto, Daniel. El BMW está a mi nombre». Por un instante eterno, solo me miró, paralizado por la humillación pública y la audacia de mi petición. El hombre que me había enviado a la cocina ahora recibía una orden de mí frente a todos. Luego, con un movimiento torpe y vencido, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de diseñador y dejó caer las llaves en mi palma. El tintineo metálico de las llaves al chocar contra mi piel fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Era el sonido de la restitución, el primer pago de una deuda muy larga. Sostuve las llaves en mi puño cerrado, un pequeño y pesado trofeo de mi victoria. La primera consecuencia inmediata fue anunciada por mi abogado, sin darles tiempo a procesar la entrega de las llaves. Su voz cortó el aire de nuevo. «También le informo, señor Morales, y a usted, señora Rivas, que todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a las cuentas de mi clienta fueron canceladas esta misma mañana a primera hora. Cualquier intento de uso a partir de este momento será denegado y reportado como fraudulento». Vi a Claudia llevarse una mano al pecho, sus ojos llenos de un pánico puro y sin adornos. El flujo de dinero que alimentaba su fantasía de influencer, su estatus social, se había cortado de golpe, como una guillotina. El grifo se había cerrado para siempre. La segunda consecuencia fue entregada por la oficial Benítez, con una profesionalidad impasible que contrastaba con el drama de la escena. Dio un paso al frente y les entregó a Daniel y a Claudia un sobre grande y sellado. Su voz fue monótona pero letal. «Señor Daniel Morales, señora Claudia Rivas, esta es una notificación de desalojo por fin de comodato. Tienen un plazo improrrogable de 30 días naturales para desocupar y entregar las llaves del inmueble propiedad de la señora Rosa Morales». La palabra comodato, un préstamo de uso gratuito, redefinía su estatus legal en la casa de forma brutal. No eran dueños, ni siquiera inquilinos, eran simplemente invitados, cuya bienvenida había terminado de forma abrupta. La humillación patrimonial era completa y devastadora. Les estaban mostrando la puerta de salida de la casa que creían suya, el escenario principal de su vida de apariencias frente a todos los vecinos del edificio. Ya no había lugar para la ambigüedad. El apartamento 5B tenía una única y legítima dueña, y era la mujer a la que habían intentado invisibilizar. Vi cómo el sobre temblaba en la mano de Daniel, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia impotente. Había perdido su coche, su dinero y ahora su casa, todo en menos de 5 minutos. La velocidad de su caída era directamente proporcional a la altura de su arrogancia. Y la tercera consecuencia, la más profunda y duradera, fue la reputacional. La caída de Daniel fue total, pública e irrevocable. El hombre que se erigía como un pilar de la comunidad, el hijo modelo que todos admiraban, quedó expuesto de la manera más cruda posible. La historia de su despojo y mi rebelión se convertiría en la comidilla del edificio durante meses, quizás años. Cada vez que caminara por esos pasillos durante los siguientes 30 días, sentiría el peso de las miradas, los susurros, el juicio. «Me enseñaste que la familia no siempre se sienta a la misma mesa», pensé mientras lo miraba. Ahora reducido a un hombre sin nada. Hoy aprendes tú. Mi humillación no había sido un acto de venganza, sino de equilibrio. Una balanza que, después de décadas inclinada injustamente hacia un lado, finalmente encontraba su centro. No sentí alegría, sino una profunda y serena sensación de justicia. Era como terminar una costura complicada, dar la última puntada y cortar el hilo, sabiendo que
Cada parte estaba en su lugar correcto, que el patrón se había cumplido a la perfección. Observé a mi hijo y a su esposa, de pie en medio del salón, aislados por un círculo de silencio y desprecio. Su fiesta había terminado, y la mía, la de mi nueva vida, apenas estaba por comenzar. En los días que siguieron, establecí nuevos límites, tan firmes e infranqueables como los muros de mi ahora tranquilo hogar. Lo primero que hice, a la mañana siguiente de la reunión, fue llamar a un cerrajero. El hombre, amable y profesional, cambió las cerraduras de la puerta principal en menos de una hora. Me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y ligeras, que se sentían poderosas en la palma de mi mano. Eran las llaves de mi fortaleza, no de una prisión compartida. A través de mi abogado, decreté que cualquier comunicación con Daniel y Claudia se realizaría exclusivamente a través de los canales legales. No más llamadas, no más visitas inesperadas, no más emboscadas emocionales. La puerta de mi casa, y por extensión la de mi vida, ahora tenía un filtro que la ira y la manipulación no podían atravesar. El respeto ya no era una opción negociable, era la única condición de entrada. Mi nieto Leo fue el único puente que dejé en pie, pero lo reconstruí sobre cimientos completamente nuevos. Vino a verme una semana después del desalojo, con los hombros caídos y una expresión de culpa que le pesaba en su joven rostro. Lo invité a pasar y le serví un vaso de leche fría con galletas, como cuando era un niño que buscaba consuelo. No lo regañé ni le pedí que tomara partido. Simplemente le hablé con una suavidad que no restaba firmeza a mis palabras. «Puedes venir cuando quieras, Leo», le dije. «Esta es y siempre será la casa de tu abuela. Pero esta casa tiene nuevas reglas. La primera es el respeto. La segunda es la honestidad. Aquí ya no hay lugar para secretos ni para mentiras piadosas». Él asintió, sus ojos entendiendo la lección que sus padres nunca aprendieron. Nuestra relación no se rompió, se reforjó con la verdad. El mes siguiente fue un lento y metódico exorcismo. Daniel y Claudia venían a empacar sus cosas en horarios estrictamente coordinados por los abogados. Yo me sentaba en mi sillón, con un libro en el regazo, observándolos en silencio. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo la tensión fría de su resentimiento y mi calma inquebrantable. Los vi desmontar el escenario de su vida falsa, el sofá de diseñador de $2,000, la pantalla de televisión del tamaño de una ventana, las cajas y cajas de ropa de marca que nunca terminaban de pagar. Cada objeto que sacaban de mi casa era un peso que me quitaban de encima. No sentía pena, ni siquiera rabia, solo una distante y serena observación de las consecuencias naturales de sus actos. Estaban cosechando la nada que habían sembrado en los cimientos de mi vida. Una vez que el camión de mudanzas se llevó la última caja, el apartamento quedó sumido en un silencio vasto y liberador. El eco de mis pasos sobre el parqué era el único sonido. Recorrí las habitaciones vacías, ahora despojadas de los muebles ostentosos y el gusto ajeno de Claudia. Los 150 metros cuadrados se sentían inmensos, llenos de posibilidades. No era un vacío de soledad, sino el espacio en blanco de un lienzo nuevo. Al día siguiente, contraté a un equipo de limpieza profesional, no solo para limpiar el polvo, sino para purificar el aire, para borrar las huellas energéticas de años de desprecio y condescendencia. Mientras el sol entraba a raudales por las ventanas recién lavadas, sentí que por primera vez en mucho tiempo, esta no era solo mi casa, era mi hogar. Con el control total de mis finanzas, mi primer acto de soberanía no fue comprar un lujo, sino una necesidad que me habían negado. Tomé el teléfono y llamé al consultorio del cirujano ortopédico. La recepcionista me reconoció por la consulta del año anterior. Con una voz clara y firme, programé la cirugía de rodilla. Pagué el depósito de los $7,500 con mi nueva tarjeta de débito. Una transacción simple y directa que se sintió como un acto revolucionario. Invertir en mi propia salud, en mi bienestar, en mi capacidad para caminar sin dolor, era el lujo más grande que podía permitirme. Era la antítesis de la fiesta de $10,000 de Claudia. Era la afirmación de que mis necesidades, por fin, ocupaban el primer lugar en la lista de prioridades. La recuperación fue lenta pero constante.
y cada paso sin dolor era una pequeña victoria. Durante esos días de reposo forzado, tomé una decisión que me llenó de una alegría que creía olvidada. Hice que Leo me ayudara a mover los muebles y despejé por completo la habitación que Daniel había usado como oficina. La transformé de nuevo en lo que siempre debió ser, mi cuarto de costura. Saqué de sus fundas mi vieja máquina Singer, desempolvé mis cajas de hilos de seda, desplegué mis patrones sobre la mesa de corte. El olor a tela y aceite de máquina me transportó a una época en la que yo era una creadora, una artesana, no solo una cuidadora. Mi primer proyecto no fue por obligación, sino por puro placer. Un elegante vestido de lino azul para mi amiga Lucía. Poco a poco, mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la tensión de anticipar un nuevo microabuso, sino con el aroma del café y el sol entrando por el balcón. Me reuní con un asesor financiero que el licenciado Valdés me recomendó, un joven paciente que me explicó mis inversiones con gráficos y un lenguaje sencillo. Aprendí a manejar mi banca en línea, a leer mis estados de cuenta, a tomar decisiones informadas sobre mi propio dinero. La mujer a la que le decían que no entendía de números, ahora presidía la junta directiva de su propia vida. Mi vida social también floreció. Los cafés con Lucía se volvieron una costumbre y me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Los vecinos ya no me miraban con lástima, sino con un respeto recién descubierto. A través de mi abogado, recibí noticias esporádicas de Daniel y Claudia. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, un lugar que se ajustaba a sus verdaderos ingresos. Sin el respaldo de mi patrimonio, la fachada se había derrumbado por completo. Daniel, cuya reputación en el edificio quedó hecha trizas, eventualmente perdió su trabajo cuando los rumores llegaron a su empresa. Claudia, privada del escenario de lujo y del flujo de efectivo para sus compras, vio cómo su fantasía de influencer se desvanecía en la irrelevancia. El BMW X3 fue vendido, y el dinero, hasta el último centavo, fue devuelto a mi cuenta de inversión. No sentí satisfacción en su caída, solo la fría confirmación de una ley universal. Lo que se construye sobre la mentira, el viento de la verdad se lo lleva. Una tarde de primavera me senté en mi balcón. El apartamento detrás de mí ya no era un museo del mal gusto de Claudia, sino un reflejo de mi propia esencia. Había pocos muebles, pero cada uno elegido por mí, funcional y hermoso. Las paredes estaban adornadas con mis bordados y cuadros que amaba, y el aire estaba lleno del aroma de las gardenias que había plantado en macetas. Sostenía una taza de porcelana fina, no el pocillo desportillado de la cocina, y observaba la ciudad bullir bajo mis pies. Ya no era una prisionera con vistas, sino la dueña de mi perspectiva. El dolor en mi rodilla había desaparecido, reemplazado por la fuerza de mis propios pasos. Estaba sola, pero por primera vez en décadas no me sentía en soledad. El sonido de la máquina de coser se ha convertido de nuevo en la banda sonora de mis días. No coso por necesidad, sino por vocación, por el puro placer de crear algo bello y duradero con mis propias manos. A veces, mientras guío la tela bajo la aguja, pienso en la noche de Año Nuevo. Pienso en la mano de mi hijo sobre mi hombro, en su susurro cruel, en la puerta de la cocina cerrándose a mi espalda. Él creía que estaba tejiendo el final de mi relevancia, relegándome a las sombras de su vida. No entendió que, con ese gesto, simplemente me entregó el hilo y la aguja. Me dio la oportunidad de deshacer la trama de su engaño, puntada por puntada, y de coser para mí un futuro a mi propia medida. Mi nieto Leo me visita cada domingo. Hablamos de sus estudios, de sus videojuegos, de la vida. A veces, me ayuda a regar las plantas del balcón. En su mirada ya no hay incomodidad, sino un profundo respeto. Él ha visto de primera mano que la dignidad no es algo que se regala ni se hereda, sino algo que se defiende. A veces con uñas y dientes, a veces con el silencio calculado de un plan bien ejecutado. No sé qué será de Daniel y Claudia, y he descubierto que no me importa. Mi energía ya no se gasta en mirar hacia atrás, hacia las heridas del pasado, sino en disfrutar la serenidad de este presente que yo misma he construido. Mi casa está en paz, porque yo estoy en paz.
Durante años, creí que mi lugar en el mundo era servirles, ser el cimiento invisible sobre el que ellos construían sus vidas. La noche en que me enviaron a la cocina, creyeron haberme quitado mi puesto en la mesa. No se dieron cuenta de lo que realmente hicieron. No me quitaron un puesto, me devolvieron un trono. Descubrí que mi verdadero lugar es mío, por derecho y por conquista, y quien quiera entrar en él ya no puede forzar la cerradura. Ahora debe aprender a tocar la puerta con respeto.